Muy buenos días, profesor Fernando. Le habla el ingeniero Luis Navarro y vamos a hablar sobre la actividad sumativa número 7, que trataba de 4 ejercicios. En este caso tomamos el modelo de la resistencia dinámica del emisor, que indicaba explicar un concepto de la resistencia dinámica del emisor y mostrar paso a paso cómo se llega a la fórmula de resistencia dinámica. Bueno, más que todo el concepto de resistencia dinámica es algo muy simple, la resistencia que ejerce un transistor cuando hay variación en su corriente alterna. Como no es una corriente directa que es fija, sino es variable, esta corriente siempre a través de esta fórmula permite como que tratar de estar regulada al mismo tiempo que esta fluctuación ocurra. Eso también depende del calor que utilice el diodo en su momento y también esos cálculos se van determinando con la fórmula de resistencia dinámica. Ahora, ¿cómo sacamos esa fórmula de resistencia dinámica? Pues utilizo la fórmula de la ecuación del diodo de Schottler, que indica que la corriente del emisor por la corriente inversa de lo que sería la en sí, la corriente no la corriente, esta es la corriente de saturación inversa por lo que es el exponencial del voltaje de base emisor por el voltaje térmico. Este valor va representado por una resta negativa de -1 para hacer 0 en caso de que este voltaje o este valor llegue a 0, se llama con una ecuación que elevado a 0 da 1, haga de que cuando este voltaje de 0, automáticamente la corriente de 0, porque 1 menos 1 da 0 y todo 0 multiplicado por el valor da 0. Entonces, como en esta fórmula vamos a sacar lo que es la conductancia dinámica o la transconductancia, vamos a utilizar, vamos a como que despreciar el valor -1, porque en este punto ya asumimos que el voltaje base emisor va a ser mucho más elevado y no amerita que el -1 esté presente. Quedaría esta siguiente fase. ¿Sí? Lo que sería la corriente del emisor por la corriente de saturación inversa por el exponente de la velocidad base del voltaje base emisor por el voltaje térmico. Hacemos lo que es la diferente derivada, en el cual derivamos toda la función. Esta constante queda de igual manera con su valor constante. Y lo que sería la derivada del exponente, indica que la derivada del exponente va a ser igual a la derivada de su componente interno por el exponente en sí. Entonces, al tener esta función, derivamos. Este es un valor constante, este es un valor que ya está definido. Va a ser 1 sobre bt. Y va a quedar así la función de la constante. Sin embargo, aquí se puede observar que este IS se encuentra ubicado en la primera función, en la primera ecuación que sacamos, la ecuación de Schottler, por EB se encuentra también aquí. Entonces, esos dos valores unificados lo voy a reemplazar por el valor de la corriente del emisor, quedando de la siguiente manera: corriente emisor por el valor de BT que se encuentra aquí. Al hacer la multiplicación básica, numerador por numerador, denominador por denominador, quedaría lo que sería la corriente del emisor sobre el voltaje térmico. Y así, con esta derivada, es que se coloca lo que es la conductancia dinámica. Ahora bien, conociendo que esta es la conductancia dinámica y queremos saber la resistencia dinámica del emisor, sabemos que por definición la resistencia dinámica va a ser la inverso de la corriente dinámica, de la conductancia dinámica, que quedaría de esta manera. La resistencia va a ser igual a 1 sobre la conductancia dinámica. Sabemos que colocando una doble C de 1 sobre 1 sobre la fórmula que sería la corriente saliente, la corriente de la conductancia del emisor por el voltaje térmico, haciendo doble C, voltaje térmico sobre voltaje por la corriente del emisor. Como pueden ver, el inverso, entonces, de IE sobre BT va a ser BT sobre IE. Y con esto reemplazamos el valor de lo que sería el voltaje térmico, que es conociendo que el voltaje térmico a temperaturas normales está aproximadamente a los 25 grados centígrados. Esto quiere decir que a nivel de valores de voltaje, por cálculos de ese 25 grados centígrados, da como un aproximado de un 0,0259 voltios, que es igual a 25,9 microvoltios, milivoltios, que en este punto, para redondearlo a nivel matemático, se redondea a 26. Entonces 26 microvoltios sobre la corriente del emisor.
Y así es que se tiene actualmente lo que sería la fórmula de la resistencia de conductancia del emisor. Bueno, profesor, esto es todo lo que vamos a explicar. Muchas gracias por su atención con respecto a la forma que se quería referir.